ustedes para contarles un poco sobre lo que fue la búsqueda hacia mi libertad. Todo comenzó con la educación impartida por mi madre, una mujer culta y amiga de los libros, a la cual todo el pueblo e incluso mi propio padre la tachaban de loca y obstinada porque había recibido una educación distinta. Esa educación me la impartió a mí, y por eso yo crecí sin los prejuicios de la sociedad respecto a los derechos de la mujer. Lastimosamente, perdí a mi madre. Esto significó un cambio muy grande dentro de mi vida, pues mi padre quería que yo crezca con temor a Dios y no me permitiría leer, educarme, ni siquiera ver a Eduardo, quien era el hombre del que yo estaba enamorada en ese momento. Este último aspecto no logró cumplirse, pues Eduardo siempre hallaba la forma en la que nos podamos ver. Los encuentros regularmente eran en el jardín de mi casa. Recuerdo que pasábamos pláticas estupendas, pero una tarde desafortunada, Eduardo llegó a su casa y recibió una carta de su amigo en la que él le contaba que mi padre y el cura habían decidido que me iba a casar con don Anselmo de Aguirre. Yo ni siquiera sabía quién era ese señor, sin embargo, mi padre y el cura lo habían decidido. Para Eduardo esto fue una tristeza enorme y me mandó una carta diciendo que él me amaba y que yo no tenía por qué aceptar que mi padre decidiera con quién me iba a casar. Gracias a la carta de Eduardo, yo pude enfrentarme a mi padre y decirle que no podía creer que él había hecho eso conmigo, que me había vendido de tal forma hacia alguien que ni siquiera conocía. Mi padre decía que era mi deber aceptar lo que el cura y mi padre habían dicho. Yo no consideraba que esto sea así. Por eso pedí a mi padre que no me casara con don Anselmo de Aguirre. Le dije que me metiera en un convento, pero él dijo que no, porque las monjas lo único que querían era dinero, y mi padre no tenía el dinero suficiente para que yo estuviera en el convento. Yo estaba decidida a no casarme con don Anselmo de Aguirre, y le dije a mi padre que yo solo podía escoger como esposo entre Dios y Eduardo. Él se llenó de rabia y dijo que si yo no aceptaba iba a castigar a cada uno de los indios de la hacienda, y yo no quería esto, así que no tuve más opción que aceptar casarme con don Anselmo de Aguirre. Recuerdo que el 6 de enero me presenté ante todo el pueblo vestida de novia. Todo el mundo pensó que yo no iba a aceptar casarme con don Anselmo de Aguirre, pero esto no fue así. Al ver esto, el cura y el juez mandaron en mi búsqueda para meterme presa, pero yo no se los permití porque yo estaba decidida en no aceptar más órdenes, por lo que amenacé ante todo el pueblo al cura y al juez con una pistola, y de ahí salí del pueblo. Después de todos los problemas morales y presiones de mis propias limitaciones, yo empecé a tomar una vida libertina y escandalosa. Cuando Eduardo se enteró de esto, me envió una serie de cartas. Aquí tengo una carta en la que Eduardo me pide que deje la vida escandalosa. Hasta el día de hoy Eduardo sigue enviándome cartas en las que pide que retome mi vida, pero creo que esto ya no es posible. Por eso es necesario que escriba mi última carta hacia Eduardo. He causado mucho daño que no habría conocido sin tus cartas. Es preciso que el escándalo termine juntamente con vida antes que tú vengas a anonadarme. Adiós, Eduardo. Buenas tardes con todos. Nos encontramos con Rosaura, una mujer que buscó su libertad después de estar atada al mando de un hombre. Buenas tardes, Rosaura. Bienvenida a este espacio. Un gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Bueno, hemos escuchado un poco de lo que fue tu vida y me gustaría saber cuáles fueron los cambios que se dieron en tu vida después de la muerte de tu madre. Bueno, considero que los cambios en mi vida fueron bastante radicales, pero un claro ejemplo fue con la enseñanza sobre Dios. Mi madre me enseñó que Dios era un hombre amoroso, lleno de bondad, que impartía todo su amor y que Él nos quería a todos de una manera que nosotros no podíamos comprender. Mientras que mi padre lo único que hacía era imponerme a rezar, me ponía a rezar 1000 Padres Nuestros, Ave Marías. Para mí esto hizo que la religión se convirtiera en algo tedioso. Ya. Tengo entendido que tu padre te prohibía leer toda clase de libros, pero ¿existía alguna excepción? Sí existían. Habían 3 libros que me permitía leer y recuerdo el nombre claramente porque cuando tú estás a lo largo de tu vida leyendo solo 3 libros, es imposible olvidar el nombre. El primero era Desiderio y Electo, luego eran los Salmos del Padre Balsia y por último los cánones
los cánones penitenciales. ¿Por qué tu padre quería casarte con don Anselmo de Aguirre? Bueno, primero él decía que don Anselmo era un novio estupendo y que tenía grandes terrenos, pero en realidad yo creo que fue porque el padre lo impuso así. Recuerda que estamos en una sociedad en la que si el cura decía algo, el hombre lo hacía. Y si el hombre decía algo, la mujer lo hacía. Entonces no había otra opción más que seguir lo que el cura decía. Ya. ¿Y cómo fue que lograste emanciparte? Había una ley en la que decía que nosotros debíamos hacer caso a nuestro padre hasta el momento de casarnos. Y como yo me casé, quedé emancipada de él. Pero existía otra ley en la que decía que yo debía seguir los pasos de mi esposo. Sin embargo, yo decidí ir por mi camino y para que mi esposo siga por el suyo. Ya. ¿Y qué pasó luego de que decidieras emanciparte? Bueno, creo que en este episodio de mi vida no es algo tan agradable, porque yo, después de todas las presiones sociales por las que comencé a pasar, yo empecé una vida de libertinaje y una vida llena de escándalos. Y creo que esto me llevó a mí a cambiar totalmente lo que yo quería y confundir mi libertad con el libertinaje. Ya. Bueno, es impresionante todo lo que has pasado. Considero que existen hechos en nuestra vida que nos obligan a realizar acciones de las que no siempre nos sentiremos orgullosas. Agradezco el tiempo que nos has brindado y agradecemos tu colaboración, Rosaura. Gracias, igual. Agradezco el tiempo que me han brindado.